El día de ayer, 7 de junio, finalmente llegó a su fin las negociaciones entre México y Estados Unidos, las cuales surgieron a partir de la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a todos los productos mexicanos. Como vimos en las noticias, las negociaciones iniciaron desde principios de la semana pasada, en la cual una delegación mexicana encabezada por el canciller de México, Marcelo Ebrard, se trasladó a Estados Unidos para hablar con sus contrapartes. Las negociaciones, como pudimos ver en la declaración conjunta emitida por ambos gobiernos el día de ayer, se centró en reforzamiento de lo que sería la aplicación de la ley migratoria mexicana, así como otros acuerdos relacionados a que México va a recibir a aquellos migrantes que estén intentando llegar a Estados Unidos para pedir refugio. En lo que se termina o se tramita sus solicitudes en Estados Unidos, estos van a ser devueltos a territorio nacional y el gobierno de México se está comprometiendo a otorgarle las protecciones correspondientes. En la parte final de la declaración conjunta, ambos países coinciden en la necesidad de fortalecer su apoyo a lo que sería al plan que México anunció el pasado mes de diciembre respecto a Centroamérica. Entonces, tenemos así que con la redacción de esta declaración conjunta, finalmente se logra desactivar esta amenaza iniciada por el presidente de los Estados Unidos en contra del gobierno de México. Es muy importante en un primer punto analizar cuál es el valor jurídico de esta declaración conjunta. Hay que reconocer que las declaraciones conjuntas no van a tener el estatus de un tratado, ya que no va a cumplir con todas las formalidades que se requieren por parte de los mismos, y muchas veces estas declaraciones conjuntas no van a generar obligaciones hacia los estados. Aun cuando formalmente no generan obligaciones hacia los estados, las declaraciones conjuntas sí van a generar ciertas obligaciones en el ámbito político. De ahí que se pueda derivar o caracterizar estas mismas declaraciones conjuntas o declaraciones políticas como un pacto entre caballeros. Los pactos entre caballeros van a poder ser acuerdos verbales o escritos en los cuales los estados, si bien no quieren alcanzar las formalidades que un tratado requiere, pues van a celebrar un grado menor a los mismos, pero aún así se están estableciendo ciertos acuerdos, los cuales bajo este diálogo político se van a comprometer a realizarlos. Es justamente lo mismo que opera con los memorándums de entendimiento, en los cuales estos van a ser aterrizados más a la esfera competencial de las diferentes secretarías federales de los estados o dependencias federales, las cuales con tus contrapartes extranjeras van a celebrar este tipo de acuerdos. De esta manera tenemos que la declaración conjunta ahí va a esbozar claramente el camino a seguir entre ambos países y donde ambos estados se comprometen a realizar ciertas acciones en el ámbito de sus competencias con la finalidad de atajar el fenómeno migratorio que claramente señala en la declaración está afectando el sur de los Estados Unidos y por consecuencia al territorio nacional al ser el camino de tránsito de todos esos migrantes provenientes de Centroamérica o migrantes extracontinentales que buscan llegar a Estados Unidos. Aquí es muy importante reflexionar en el origen de esta controversia o esta disputa entre Estados Unidos y México, la cual inició con el anuncio del presidente Donald Trump vía Twitter, en la cual amenazaba que se le iban a imponer aranceles a los productos provenientes de México en Estados Unidos. Esta amenaza se realizó o tuvo como origen la supuesta inacción del gobierno de México en lo que sería el detener el trayecto de los migrantes provenientes de Centroamérica y que finalmente estaban llegando a Estados Unidos en grandes cantidades. Es muy importante señalar que la migración de Centroamérica a Estados Unidos ha repuntado durante las últimas décadas, pero ha sido un flujo constante. La única diferencia que podemos apreciar en la actualidad es que estamos viendo las caravanas masivas, las cuales es una forma natural de protección por parte de los migrantes frente a lo que serían grupos de delincuencia organizada o para tratar de encontrarse un poco más blindados y tratar de ser mucho más visibles y adquirir las protecciones de derechos humanos que se establecen tanto en la legislación interna de los países que están cruzando. Entonces, de esta manera que tenemos estos flujos masivos, los cuales poco a poco fueron llegando a la frontera de Estados Unidos, la cual es muy importante señalar que se encuentra rebasada para recibir y tramitar a un número tan grande de personas.
Entonces, el fenómeno migratorio pues, es claramente reconocido que no es un problema que se pueda atajar unilateralmente por parte de las autoridades de un solo Estado. Y como comentábamos en el video pasado, la política migratoria estadounidense y la política migratoria mexicana, pues el razonamiento detrás de las mismas, pues van a tener un choque natural, pues porque tienen un enfoque completamente opuesto. Decíamos que la visión estadounidense va enfocada mucho más a la política o a la doctrina, a la fortaleza, en la cual el migrante va a ser tratado como objeto de medidas de restricción en la cual se le va a impedir que ingrese al territorio estadounidense, y para México va a ser considerado como sujeto de derechos humanos, en el cual no se le ve como la finalidad de una obstrucción, sino se le busca establecer medidas de protección complementarias con la finalidad de atajar la problemática inicial por la cual se está convirtiendo en un migrante, o quizás está buscando refugio de su estado, de su estado de origen, o de circunstancias en su estado de origen que lo obligaron a movilizarse a un tercer estado. Entonces, este choque de divisiones lo pudimos ver un poco más claro a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y a la llegada a la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador, porque como claramente lo señalaban las autoridades federales mexicanas, estaba habiendo un cambio de política migratoria mexicana, la cual parecía alejarse más de la alineación que había con la política estadounidense, y al otorgarle facilidades a los migrantes centroamericanos para poder ingresar a territorio nacional y abrir las puertas para lo que serían las visas temporales o visas humanitarias, o otorgarles un reconocimiento del estatus de refugiados de una forma mucho más accesible que anteriormente, pues pudimos ver cómo parecía que esta migración estaba siendo alentada desde un punto de vista jurídico. De ahí que la divergencia tan clara con la política estadounidense, en la cual, si bien es cierto, también se exacerbó con finalidades políticas esta famosa y ficticia crisis en su frontera sur, pues bueno, aquí vimos el choque que era inevitable, y como consecuencia tuvimos la reacción por parte del presidente Donald Trump en la actualidad, en la cual amenaza con la imposición de aranceles. Aquí las cosas que podemos ver diferentes de cómo se ha ocurrido en el pasado la relación bilateral entre México y Estados Unidos es que estamos viendo dos gobiernos los cuales coinciden mucho en el sentido de tener unas políticas proteccionistas y exacerbar lo que sería el sentimiento nacionalista. Entonces, esta forma de operar iba o fue en contrario de lo que serían las políticas de integración que el gobierno de México y Estados Unidos han echado adelante desde hace ya más de 20 años con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, donde se buscaba identificarnos como la región para América del Norte. Obviamente este concepto pues, no ha alcanzado la integración que se desearía, pero es evidente que lo que sería la cadena de producción y el intercambio comercial de sociedades, que se ven mucho más claro en la frontera, pues vemos claramente que hay una clara interdependencia entre las sociedades, economías, finanzas de los dos países. De esta manera, bueno, hubo una gran presión por parte de los actores políticos en Estados Unidos en contra de la medida de Donald Trump, especialmente porque México es el primer socio comercial de dicho país, y el impacto de los aranceles lo iban a pagar de primera mano los ciudadanos estadounidenses. En el lado de México, el impacto comercial, el impacto económico que pudieran tener este tipo de sanciones también iba a ser muy graves por la inmensidad de comercio que se realiza con Estados Unidos. Hay que recordar que bueno, es nuestro socio comercial principal, y especialmente el lugar donde mandamos la mayoría de nuestros productos. Más allá de lo que serían los argumentos o las voces que señalan que hay que diversificar los mercados o el intercambio comercial con otros países, es evidente las ventajas naturales que presentan que Estados Unidos se encuentre al lado de México, y obviamente de un punto de vista de logística resulta mucho más barato y más conveniente importar todas nuestras mercancías hacia dicho país. Dicho lo anterior, entonces vemos que este cambio de políticas por parte de los dos nuevos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, pues bueno, vienen a romper de forma, aunque sea de la retórica, la interrelación que hay entre las políticas, o la armonía que hay entre las políticas entre Estados Unidos y México en materia migratoria. Si bien el gobierno de México siempre se ha pronunciado a favor de los derechos de los migrantes, es importante señalar
que con este proceso de integración con Estados Unidos y bajo el concepto de la región de América del Norte, se maneja mucho lo que serían las fronteras virtuales. De esta manera, la frontera del sur de Estados Unidos, la frontera virtual, pues no opera tanto ya de un punto de vista territorial, sino un poco más al sur dentro del territorio nacional. Entonces, lo que sea cualquier amenaza externa, pues lo que se busca es prevenir que llegue hasta su territorio y poderla detener en el extranjero. Entonces, bajo esta visión es que se han adoptado diferentes políticas y hay diferentes programas de cooperación entre ambos estados. También de aquí hay que reconocer que que muchos de estos conflictos o mucho de lo que sería esta falta de concordancia con la retórica que se maneja del principio de soberanía, es importante destacar que no es lo mismo el principio de soberanía aplicado a la realidad al principio de soberanía que tenemos en el mundo ideal, en lo que sería en la psique colectiva, lo que todo mundo cree que es la soberanía del Estado. Es muy importante resaltar que el principio de soberanía o el concepto de soberanía ha sufrido una gran evolución a partir de lo que conocemos inicialmente y que derivó del Pacto de Westfalia, donde el Estado era la autoridad suprema dentro de su territorio. Obviamente por el intercambio comercial, económico y financiero y la movilidad personal y de mercaderías que la globalización conlleva, los estados han ido cediendo poco a poco su soberanía para poder atajar de una mejor forma aquellas problemáticas transnacionales, internacionales o para facilitar este intercambio comercial y de personas a nivel mundial. Entonces tenemos que los estados claramente reconocen que no tienen la capacidad para controlar al 100% su territorio y de ahí la necesidad de la estrecha cooperación con sus vecinos. Entonces tenemos el por qué a Estados Unidos le resultaba tan importante la cooperación por parte de México con la finalidad de tratar de reducir o impedir el flujo de inmigrantes provenientes de Centroamérica hacia su territorio, y por el lado mexicano hemos visto en años anteriores cómo resulta muy importante la cooperación por parte de Estados Unidos para tratar de detener el flujo de armas y de dinero proveniente de Estados Unidos hacia México y que ha sido parte de la problemática o uno de los factores que ha exacerbado la problemática que se vive en México en materia de violencia. De esta manera hemos visto que a lo mejor las circunstancias actuales, en la actualidad, este cambio de políticas, aunque sea de la retórica, este cambio de visión por parte de los presidentes de ambos países fue en parte lo que produjo que hubiera este diferendo. Sin embargo, es importante señalar, y aquí es muy importante evocar lo que decía Carlos Rico, lo que sería la paradoja del abismo, en la cual nos comentaba que cuando México estuviera a punto de caer al abismo, Estados Unidos no lo permitiría porque le iba a causar un perjuicio a ellos mismos. Entonces, en este punto, pues bueno, vimos claramente cómo era el proceso de negociación, se sigue la misma dinámica que Donald Trump ha empleado con otro tipo de actores internacionales, en la cual mantiene una posición muy fuerte pues, para iniciar lo que sería propiamente la negociación y con la finalidad de hacer que las autoridades del tercer estado pues, se alineen un poco más a lo que serían los intereses estadounidenses. Obviamente aquí las negociaciones por parte del México fueron llevadas de manera muy inteligente y es importante señalar que era necesario llegar a un punto medio o que se cediera cierta postura, a lo mejor la retórica mexicana, pues con la finalidad de no causar un perjuicio aún mayor en materia comercial, ¿no? Y que pudiera derivar en la devaluación de la moneda nacional mexicana, el peso. Uno de los puntos más preocupantes que podemos ver de este diferendo es cómo Estados Unidos está rompiendo con la inercia que se había llevado durante los últimos años de compartimentalizar lo que sería la relación bilateral. En otras palabras, Estados Unidos está cayendo en la dinámica anterior en la cual se estaban mezclando unos temas con los otros. El gobierno de México había propuesto ya desde hace varios sexenios el dividir la relación bilateral por temas. Esto con la finalidad de que un tema no contaminara a otro y viceversa. Así, en aquellos temas en los cuales no hubiera algún conflicto o contradicción entre ambos países, se podía avanzar de una forma mucho más clara, y en aquellos temas donde hubiera un diferendo claro
por parte de las políticas de ambos estados, se mantenía al lado y se podía progresar de forma rápida en otros temas. En la actualidad pudimos ver cómo se hubo una mezcolanza entre el tema comercial y el tema migratorio. Obviamente Estados Unidos aprovechándose de lo que sería el margen de negociación o la posición de negociación mucho más fuerte, amenazando con sanciones económicas en contra de México, y obviamente pues bueno, ahí la reacción mexicana en la cual se cambió la retórica inicial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en la cual se aceptó aumentar lo que serían los esfuerzos para controlar la migración proveniente de Centroamérica. Entonces, de esta manera, pues también nos sirve el presente diferendo para ejemplificar cómo en la práctica pues operan las relaciones internacionales. Cuando un Estado ve que un tercero está realizando una conducta que no le es conveniente para sus propios fines interiores, pues puede establecer ciertos tipos de medidas, sanciones, represalias legales para tratar de adecuar la conducta de dicho Estado a lo que se espera. Entonces, en otras palabras, al ser el sistema internacional un sistema horizontal, donde hay una ausencia de una autoridad supranacional, pues los Estados son aquellos que van a tratar de modular y tratar de encauzar la conducta de un tercer Estado, lo que ellos esperan. De ahí lo que viene se llama el poder duro y el poder suave de los Estados en las relaciones internacionales. Y en el caso de Estados Unidos pudimos ver claramente el despliegue de fuerza del poder duro en la cual pues, bueno, amenazó al gobierno de México de imponer sanciones económicas, imponer aranceles, si no cambiaba esta política en la cual se estaba dando una facilidad muy amplia para que los migrantes ingresaran al territorio nacional. De esta manera, afortunadamente, termina uno de los capítulos de México y Estados Unidos, afortunadamente para ambas naciones que aun cuando las políticas de los dos estados parezcan que no, la inercia de las sociedades, de las economías, de las finanzas, pues siguen esta integración ya iniciada desde hace 20 años. Será muy interesante ver cómo se desenvuelven en los próximos meses las autoridades, cómo se lleva a la implementación los acuerdos llegados en la declaración conjunta entre Estados Unidos y México, los cuales, por cierto, van a ser revisados en un plazo de 90 días. Y es claramente bajo la dinámica del presidente Donald Trump, que no será la última vez que se utilice este tipo de retórica en contra de México. Entonces, seguiremos analizando este tema en próximas cápsulas. Muchas gracias por su atención. No se olviden dejar sus comentarios, darle like al video y suscribirse.